Muy buenas noches, arquitecto. Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y No, nosotros. muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a empezar esta conferencia agradeciendo al arquitecto Diego Velandia. Voy a leer, arquitecto, la breve semblanza que nos hizo el favor de compartirnos antes de cederle la palabra. El arquitecto Diego Velandia es arquitecto y maestro en construcción por la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor asociado del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes, donde dirige el Observatorio de Vivienda, con investigación aplicada sobre hábitat urbano y rural. Su labor se centra en la evaluación, diseño y gestión de la vivienda colectiva, integrando calidad habitacional, participación comunitaria y sostenibilidad. Ha impulsado metodologías innovadoras que combinan modelado paramétrico, fabricación digital y simulación computacional. Hoy, tendrá, hoy tendremos más bien la posibilidad de escuchar la conferencia intitulada Gestión estratégica para la vivienda colectiva más allá del proyecto. Arquitecto, sin más preámbulos, le cedo la palabra para que pueda impartir su clase magistral. Muchísimas gracias. Tiene el micrófono apagado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para compartir desde el observatorio y el equipo observatorio, pues siempre nos motiva mucho poder estar en espacios donde podamos compartir y discutir sobre estos temas. Así que pues muy felices. No sé si ya están viendo mi pantalla. Creo que están ahí. ¿Deberían estar viendo mi pantalla completa? Sí. Sí se ve bien. Sí, sí la vemos. Perfecto. U- Bueno, Ustedes yo perdón, arquitecto, ustedes que están en línea pueden prender sus cámaras, por favor. Gracias. con confianza, si en el camino tienen alguna pregunta, bienvenida. Bueno, como se decía en la presentación, yo dirijo un espacio en la Universidad de los Andes, acá en Bogotá, se llama Observatorio de Vivienda, es un espacio que en realidad viene desde el 2000, ya cumplimos 25 años evaluando proyectos, venimos desde el 2006, es decir, ya vamos a cumplir 20 años evaluando proyectos. Yo estoy en la dirección desde el 2014. Y estos son algunos datos de experiencia y de una base de datos que es muy valiosa para nosotros, que tiene más de 1000 proyectos evaluados a lo largo y ancho de Colombia, principalmente en Bogotá y la región metropolitana, pero tenemos también muchos proyectos fuera de Bogotá y también fuera del país que nos ha servido para traer más insumos a la discusión. Em, el observatorio surge inicialmente como una, espacio de discusión, ¿no? Es decir, si yo les hiciera un par de preguntas sobre ustedes qué entienden por calidad en vivienda, seguramente cada quien podría hacerse una idea. Y si les preguntara, ¿la vivienda donde viven es de calidad? ¿Y por qué consideran que es de calidad o no? ¿No? Seguramente podríamos tener una discusión muy interesante. Y al final lo que esperaría uno es lograr como unos consensos, ¿no? Es decir, qué vamos a entender como una sociedad, como grupo, como comunidad, como colectivo, qué vamos a entender como calidad, ¿no? Como esa calidad de vivienda y cómo la vamos a empezar a medir, ¿no? Estos son algunas de las estadísticas de todos estos años, eh, en donde además, si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos unos datos y ven como tres títulos en color, que es ciudad, escala intermedia, unidad. Tiene que ver con la metodología que trabajamos. Ya ahorita les voy a explicar un poco de eso. Y el título, que tiene que ver con la trayectoria también del observatorio, pues cuando me invitaron a esta conferencia, quisimos traer, que finalmente la conversamos con todo el equipo, quisimos traer la experiencia más reciente y la experiencia que recoge todo el trabajo que hemos desarrollado, y es la relación entre la gestión y la calidad de la vivienda, porque muchas veces se asocia como a es un mal diseño o es un mal material,
y si bien tienen que ver, no son los únicos aspectos o parámetros que afectan la calidad de la vivienda. Y ahí es donde entra todo el proceso y toda la trayectoria del observatorio. ¿Qué temas tienen que ver en la gestión, ¿no? Tienen que ver temas como, por ejemplo, el cómo. Y detrás del cómo hay una estrategia metodológica. ¿Quiénes? Y son los actores, ¿no? Y actores aquí hay de todo. El cuándo, y eso es importantísimo, es que no solo es cuando se diseña, sino que está en todo el ciclo de vida del proyecto. Y así está estructurada la charla y es cómo vamos avanzando desde la experiencia y la trayectoria a ir sumando y complejizando y pasar de una metodología que nos permite obtener datos a una estrategia para lograr sentar a diferentes actores, tomar decisiones e impactar en diferentes momentos del ciclo de vida. Entonces, el primer momento, ¿no? Es, necesitamos discutir y llegar a una estrategia metodológica que pueda tener una definición de qué es calidad, qué vamos a entender por calidad y eso cómo se lleva un instrumento. Ese es nuestro instrumento base. Tenemos una batería de indicadores que está en nuestra página, es totalmente abierto, es totalmente libre. De hecho, estamos estrenando como toda la cara y la diagramación, toda la parte gráfica, lo estamos estrenando en nuestras cartillas que están en la página del observatorio. Esta discusión, la última discusión grande la tuvimos en el 2015, en donde antes de sacar indicadores permitamos saber qué tipo de vivienda le íbamos a apostar, ¿no? Y es una vivienda colectiva, es una vivienda en principio urbana, aunque también tenemos un piloto de batería de indicadores para vivienda rural, con las condiciones y trayectoria en Colombia. Pero hablando de la vivienda colectiva urbana, pues va más allá del ámbito privado, ¿no? Es decir, se sale de la vivienda, la calidad no solo tiene que ver con el espacio privado, debe cumplir con condiciones mínimas de habitabilidad, que es lo mínimo. Sin embargo, en muchas evaluaciones, en muchos casos hay muchos espacios que no lo cumplen, entonces hay que hacer un llamado constante y además no solo en la vivienda, sino en los espacios colectivos. Entonces, esos temas de habitabilidad son fundamentales. Hay unas condiciones acordes al entorno que tienen que ver, por ejemplo, con la proximidad, todas estas discusiones famosas de la ciudad de los 15 minutos, de todo tenerlo cerca, caminando o en transporte público, hace parte de esas condiciones. Un tema fundamental que es transversal a muchos países latinoamericanos, que es la sostenibilidad, no solo la ambiental, que es la más obvia, sino cómo un proyecto de vivienda es una plataforma para hacer sostenible una comunidad desde lo económico, lo social, inclusive lo cultural. Y eso es fundamental para ciertos grupos poblacionales, que uno puede o usar esa plataforma muy bien o que esa plataforma sea una carga durante muchos años para esa comunidad. Y hay espacios, es decir, en este momento y las discusiones de las que hemos llegado es que inclusive la unidad, que es lo más privado y es lo más obvio de la vivienda, no es necesariamente lo que debería dársele prioridad, sino a la colectividad, ¿no? A esos espacios y a esas condiciones y relaciones colectivas. Por eso hoy habla de vida en comunidad, un modelo compacto, sostenible y humano. Esto lo discutimos durante un año y medio con pilotos de evaluación, con diferentes versiones de baterías, ajustes, y en el 2015 salimos ya a evaluar los proyectos más recientes. Con base en esa definición que se acordó y que se probó, se politió y demás, pues tenemos una metodología que esta sí viene desde el 2006 y es que tenemos tres ámbitos. La ciudad, que es el entorno inmediato, qué tenemos alrededor, qué riesgos además también tenemos alrededor. La escala intermedia que tiene que ver con el barrio, con el edificio, con el conjunto, al final tiene que ver con la comunidad que se conforma desde el proyecto, ¿sí? ¿Quién va a vivir ahí? Estos son es vivienda colectiva, así que es imposible decir que son unidades sueltas, así que esta escala sí o sí siempre va a estar, y en ese momento, pues para nosotros tiene una importancia inclusive mayor, como les decía, que la unidad, que es nuestro tercer ámbito, pues que tiene unas condiciones obviamente importantísimas y que pensando en el futuro, o mejor dicho, en la sostenibilidad en el tiempo, pues la flexibilidad y la diversidad son claves o son esas ideas fundamentales para empezar a entender la unidad. Entonces, debajo de de cada uno de estos ámbitos tenemos ejes estratégicos y debajo de cada eje estratégico tenemos indicadores. No, pues
si hay espacio, de pronto les puedo contar más, pero para hacerles un resumen, tenemos alrededor de 130 preguntas, 100 indicadores con puntaje. Es una metodología que nos permite evaluar hasta cierto punto condiciones en diferentes climas y ubicaciones de Colombia. Es decir, eso nos ha permitido comparar diferentes proyectos en diferentes condiciones ambientales, climáticas. Y pues mm, es una herramienta, digamos, bastante compleja. Esta estructura de los tres ámbitos nos sirve mucho, pero como son tantos indicadores y es tan extensa, tuvimos en algún momento que empezar a definir cuáles son como esos temas claves, ¿no? Cuáles son esos eh, temas que pueden empezar a agrupar eh, como grupo, como condiciones de indicadores similares, ¿no? Y entonces empezaron a aparecerlos, aquí hay seis, estamos discutiendo otros dos, otros tres que podríamos empezar a incluir, ya se los comento. Entonces estamos hablando que un proyecto de vivienda debería sí o sí tener mixtura de usos. Los bordes urbanos sí o sí deben ser activos con relación directa hacia el espacio público y hacia el espacio colectivo, porque muchas veces tenemos claustros o espacios abiertos colectivos que tienen unos bordes directos con lo construido que se cierran. No, también deben ser bordes activos. Los espacios comunes o los espacios colectivos tienen que ser flexibles y por lo menos para nuestras condiciones, que también son muy similares en muchos países vecinos, inclusive México, pues los espacios colectivos tienen la posibilidad de ser productivos y eso ayuda a construir de forma sana una comunidad también, ¿no? La vivienda flexible y diversa, fundamental. La calidad del área libre, pensando en que lo que no se construye queda como vacío, no esté destinado a los carros, sino esté pensado en función de calidad de vida de las personas, pero también de temas de sostenibilidad ambiental, ¿no? Suelo permeable, vegetación de alto porte, diversidad, en fin. Y por último, pues temas de habitabilidad. En ese momento estamos discutiendo otros, como por ejemplo la proximidad, sí o sí debería medirse y garantizarse en algunos mínimos para que esos servicios y equipamientos estén eh, cercanos a estas comunidades y garanticen unos buenos niveles de vida. Hay temas tecnológicos que definitivamente afectan todo esto, es decir, si la tecnología no permite el desarrollo de todos esos irrenunciables, pues no estamos haciendo mucho, así que hay que escoger muy bien la tecnología. Y uno último, que es el de hoy, y del cual no tenemos indicadores, pero estamos empezando a construirlos, es la gestión. Y es que sin una buena gestión, pues esto no anda. Y les voy a contar un poco por qué. Estos son el resumen de porcentajes de participación, preguntas, puntajes, hay unas ponderaciones diferentes. Al final, 131 preguntas, 172 puntos posibles. De estas 131 hay 100 que tienen puntaje. Bueno, analizamos y tenemos un equipo con una metodología, como les digo, esto viene desde el 2006, desde el 2015 actualizamos y revisamos cuando nos contratan. El observatorio trabaja, sobrevive, digamos, y su sostenibilidad económica se basa en consultoría y en investigación externa. Entonces, pues aplicamos y nos contratan para que evaluemos esta metodología, con esta metodología proyectos de vivienda. Entonces revisamos dónde se va a ubicar el proyecto y revisamos qué hay alrededor, tanto en términos de servicios y equipamientos como de riesgos. Y eso nos empieza a dar unos puntajes. Entonces lo que ven en verde es el máximo puntaje, perdón, el puntaje que saca el proyecto, y en gris el máximo que puede sacar este proyecto que estamos mostrando ahí, pues está muy bien ubicado. Entonces tiene todo cerca en un radio de 500 y en un radio de 2000, que en todas las bibliografía que uno puede consultar, pues es como un estándar ya, ¿no? Y es, todo debería estar en 2000 metros de la redonda y ojalá unas cosas muy esenciales estén en 500 metros a la redonda. Evaluamos también ya desde el proyecto arquitectónico. La ciudad pues no depende del proyecto en su detalle, pero ya la escala intermedia sí, y es cómo son eh, la distribución, la implantación, la relación de duro con verde o permeable, los bordes, en fin, eso es un análisis ya del proyecto de diseño y entonces aquí ya se empieza a ver, ¿no? De 32 posibles, este proyecto sacó 22 en relación público, colectivo, privado. Este es uno de los ejes estratégicos. Y en habitabilidad 14, 20, 18, 22. Estos datos al inicio pues son muy valiosos empezar a copiarlos, ¿no? Es decir, a tener, ir construyendo una base de datos
y al inicio uno es muy optimista pensando que con la información es suficiente para poder generar un impacto, ¿no? Y entonces en la unidad también analizamos, aquí utilizamos y en la unidad sobre todo tenemos que hemos ido ajustando, digamos, a nuestro contexto toda la teoría de Mux y Montaner sobre espacios especializados, no especializados, áreas, dimensiones, relaciones y demás, eh, que de hecho nos sirve cuando evaluamos para, digamos, poder llevar estos temas a una discusión en la que se empiecen a manejar estos conceptos, ¿no? Porque hay muchos constructores o promotores pues que no tienen por qué tener en su cabeza o en su día a día estos conceptos y cuando evaluamos pues la metodología misma permite como ese proceso de actualización, ¿no? Entonces pues aquí también en azul lo que está sacando el proyecto y en gris el máximo. Si se dan cuenta hay como un gap, ¿no? Ahí hay una diferencia que es donde uno puede empezar a ver qué oportunidades hay. ¿Y qué nos pasó? Cuando yo entré en el 2014 empezamos a tener una situación y es que ya teníamos unos 600 proyectos evaluados, pero la verdad no teníamos mayor impacto. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver la línea de el ciclo de vida de cada proyecto, nosotros llegamos en un momento en donde podíamos evaluar, pero el impacto pues, no se podía dar. Los proyectos ya estaban en fase de ventas, entonces había un compromiso comercial y podían tener también una licencia de construcción, o sea que hacer cambios pues no era viable y eso lo entendemos. Entonces teníamos muy buena información, teníamos una muy buena base de datos, pero la realidad es que no teníamos el impacto que queríamos, ¿no? Porque esta imposibilidad de llevar estrategias de mejorar el proyecto, pues nos frenaba. Entonces, pues es muy frustrante tener información, saber que tenemos campo de acción, pero no va a pasar nada. Y entonces podría pasar que no, en el otro proyecto sí lo hacemos. Pero las inercias de los procesos de inmobiliarios, pues hacen también muy difícil que se asuma o se integre la experiencia previa de otros proyectos, ¿no? Entonces aquí es cuando empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Porque tenemos que poder tener algún nivel de impacto. Así que aparece el segundo gran tema que va aquí sí enlazándose con gestión y es, pues solos y con una base de datos muy interesante, pues la verdad no vamos a tener impacto. Tenemos que tener una capacidad de gestión en la que nos podamos sentar con actores y con esos actores empezar a construir unas directrices, que hay muchas formas. Por ejemplo, las bases de un concurso de arquitectura para vivienda pueden ser unas directrices en donde estén criterios claros de calidad. Y empezamos a ver con qué actores nos podíamos empezar a asociar, a sentar, a proponerles escenarios de trabajo conjunto para definir conjuntamente también criterios de calidad que se pudieran tener en cuenta, no en la etapa de diseño ya construcción, sino en la etapa de planeación. Entonces, la gran apuesta es, aquí tenemos que elaborar un documento estratégico conjunto en la fase de planeación iniciando. Si queremos tener impacto, tenemos que llevar todas las condiciones de calidad y formular aquí unos, no, aquí ya no son indicadores, serían como unos insumos, eh, tiene que sí cumplirse desde, primero aprobarse por todo el equipo y además llevarse al equipo de diseño para que el equipo desde el inicio lo incluya, ¿no? Y entonces hay una serie de estrategias para entender, analizar, escuchar expectativas, aspiraciones, limitaciones de todos y poder llegar a un equilibrio. Y en eso la universidad juega un rol fundamental, ¿no? Entonces, una de las experiencias que tuvimos en el 2017 y 18 fue que nos unimos con dos promotores locales, que es una constructora, es la constructora Ingeurbe, que ven aquí abajo a la derecha y a la izquierda está un promotor que es muy peculiar de Colombia, que es una caja de compensación. Sí, de pronto al final hay tiempo y les cuento que es una caja de compensación, pero lo importante aquí es que es un promotor interesadísimo en sacar proyectos de vivienda y con mucha calidad y mucho impacto positivo en los que van a vivir, en los residentes, ¿no? Y con nosotros nos metimos ahí desde la universidad, desde el observatorio, para hacer esto. Entonces tuvimos muchas reuniones previas, muchas discusiones, ¿no? Muchas tensiones, esas tensiones son sanas para entender expectativas, pero también para llegar a puntos medios, ¿no? En donde finalmente decidimos lanzar un concurso internacional
Este es un proyecto que tiene 1.200 viviendas y se logró convocar a 8 oficinas internacionales que se asociaron con 8 oficinas locales. Entonces teníamos una evaluación genérica, que es la que ya les expliqué, pero como esto es una construcción desde el inicio para un proyecto específico, tenemos una evaluación ampliada que reconoce las condiciones específicas de cada proyecto de vivienda, porque al final cada proyecto termina siendo o debería ser único, ¿no? No debería ser un sello. En eso sí nos parecemos mucho México y Colombia, y es que un constructor termina repitiendo ya sea una vivienda, un edificio, n cantidad de veces, ¿no? Porque pues es mucho más eficiente desde el punto de vista del promotor constructor. Pero si hay dos o tres más discutiendo, seguramente en esa discusión se pueden llegar a equilibrios en donde no repitamos tanto este sello y busquemos otras alternativas que den una mayor calidad a los futuros residentes. Y al final, pues el resultado, eso fue las bases del concurso, que lo seguimos trabajando como una línea base de diseño, porque no necesariamente es un concurso. Esta es una imagen ya del proyecto, como quedó. Son las torres que en principio iban a ser de 13 pisos, después por diferentes razones tiene toda una historia, son 5 o 6 años con un proyecto de estos, entonces pues terminó siendo de 16, 17 pisos más o menos. Tiene eso sí un gran espacio central, libre de vehículos, totalmente verde, con suelo permeable, es decir, se pueden generar o desarrollar grandes especies de árboles, un espacio colectivo muy interesante. El semestre anterior, es decir, el primer semestre del año, lo estuvimos visitando, y este se lo ganó la oficina, yo creo que ustedes lo conocen, Héctor Biglieca en Brasil, que de hecho pues es uruguayo, pero pues toda su experiencia la tiene en Brasil, y se asoció con una oficina de arquitectura en Colombia que se llama Ensamble Arquitectura Integral. Y entonces pues nosotros estamos felices con esto porque eh, hay un dato que pasé muy rápido, pero lo van a ver aquí en las esquinas arriba de las diapositivas, y es que el promedio general de esa base de datos que tenemos es 54. Entonces es un referente, no podríamos decir si es malo o bueno, no lo podemos asociar tampoco a una evaluación docente, es decir, de una universidad, sino es un referente. Y entonces uno con eso puede definir dónde quiere estar. Quiere estar en el 54, como en donde está todo el mundo, quiere estar más arriba, en dónde. Y así estadísticamente hemos ido calibrando que un muy buen número es 75. Estar en 75 por encima es muy bueno. Entonces, con las bases del concurso, los 8 proyectos que se presentaron tuvieron un promedio de 71, es decir, casi 20 puntos por encima del promedio, y eso era buenísimo. Pero además teníamos dos fases del concurso y los ganadores llegaron a 80. 3 proyectos quedaron seleccionados para ir a una segunda ronda en donde iban a mejorar sus condiciones técnicas, presupuestales, de factibilidad, y pues al final esos 3 proyectos llegaron a 80, lo cual también nos tenía felices. Dijimos, no, pues este es el camino, ¿no? Pero nos pasó esto, y es que aquí les muestro las fases. Aquí se les seleccionaron 3. Los 3 que se seleccionaron en promedio tenían 82, es decir, 30 puntos por encima del promedio. Entonces, si estábamos, digamos, verificando esa hipótesis donde queremos tener calidad, tenemos que ir a la fase de planeación. En fase 2, que ya cuando se seleccionó el ganador, que fue el equipo de Héctor Biglieca con ensamble integral, de arquitectura integral, pues se quedó en 82, pero se hicieron ajustes para hacerlo viable. Pero nos pasó algo cuando ya se empezó a hacer el ajuste técnico para licenciamiento y demás, y es que cayó a 55. Si se dan cuenta, entre esta fase y esta, pues se perdió todo. Es decir, volvimos al mismo promedio, al mismo valor, ¿no? Al mismo proyecto de siempre, porque hay unas inercias otra vez, que cuando un solo actor toma las decisiones, pues va a hacer lo que él sabe hacer, y eso tampoco es que esté mal, pues porque él busca su eficiencia y también tiene unos resultados, unas aspiraciones, unas expectativas, pero claramente todo este proceso fue un lío, porque aquí cuando ya empezamos a ajustar todo el proyecto, uf, la calidad se nos fue al piso. Y es que necesitábamos entender a partir de esta experiencia que la gestión tiene que ir a lo largo de todo el ciclo de vida, pero además en todas las fases tiene que haber discusión multiactor. Es decir, no es que llegamos al concurso todos felices y todos nos fuimos y solo quedó uno, que es el constructor,
y confiados todos en que lo va a hacer, como acordamos, pues tiene unas inercias y las va a aplicar y entonces cambió. Así que la gestión tiene que garantizarse en el tiempo también, ¿no? Esto es lo que debería pasar, esto lo empezamos a corregir después en las fases, pues, digamos, después del concurso y del juzgamiento, en donde ya en el diseño inclusive ya está construido, ocupado, queremos ir a hacer unas evaluaciones ya de ocupación y empezar a mirar qué pasa con los residentes. Y pasó eso. Entonces, aquí en la crisis, 55%, empezamos a subir a 68%. Hay muchas más fases de evaluación y finalmente esto llegó a un 74%, es decir, muy cerca al número que les decía que es muy bueno, 75%. Claramente no pudimos llegar al 82 de concurso, pero con una estrategia de gestión adecuada detrás de la toma de decisiones en los diferentes momentos del ciclo de vida, pues se logró recuperar gran parte de esa promesa de valor, ¿no? Y no perder el concurso. Entonces, esto ya lo empezamos a sistematizar, lo empezamos a trabajar, y ahí es donde aparece la metodología o la estrategia integral de acompañamiento, y es que necesitamos entender que en el ciclo de vida sí o sí tiene que haber un equipo multiactor con una metodología detrás de discusión, de revisión. Hay que evaluar el proyecto en todos los momentos, porque por decisiones técnicas, normativas, presupuestales, se van a tomar decisiones y van a cambiar el proyecto. Y entonces la evaluación sirve y además se acompaña de un concepto que también empezamos a desarrollar que se llama escenario de mejora. Estos escenarios de mejora tienen que ver con ese gap que les decía, que hay un puntaje que obtiene y un máximo, ¿no? Y entonces si tenía 12 y el máximo es 20, pues tenemos 8 puntos. Y lo que empezamos a hacer es, en vez de solo dar los resultados, es decirles, mire, estos 8 puntos que faltan, si hacemos esto, podríamos ganarnos 2. Si hacemos esto otro, de pronto 3. Sabemos que hay unos que por presupuesto no se pueden, entonces ganémonos lo que más podamos, que eso va en función al final de la calidad del proyecto y de la calidad de vida de esas comunidades y de los residentes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo con la empresa de Renovación Urbana en Bogotá, que lo estamos terminando, es un proceso que empezó en el 2022. También teníamos la metodología genérica, también teníamos la metodología ampliada, ¿no? En este caso teníamos dos entradas que eran las bases del concurso, pero ya como sabíamos que teníamos que evaluar en diferentes momentos del ciclo de vida, pues pusimos unos indicadores aparte que se llamaron promesa de valor de los proyectos ganadores. Esta fue como la definición de los conceptos y de cómo se querían trabajar y demás. Entonces, hablamos de construir unas bases, porque era una convocatoria pública desde una entidad pública que es Renovo, para con unos lotes que son de la ciudad, ofrecerlos a la mejor propuesta desde el punto de vista de calidad arquitectónica de vivienda. Y luego, cuando se seleccionara, pues lo que hacemos era evaluar y sacar una promesa de valor para que lo que ganó en concurso en el proceso, que es muy común en los concursos de arquitectura, ¿no? Gana una gran idea y demás, y en el proceso va cambiando y termina de pronto siendo otra cosa. No, aquí no nos queríamos dar ese espacio, sino usted me prometió esto, entonces vamos a sacar unos indicadores y vamos a mirar hasta dónde usted cumple o no con eso. Entonces, estos son algunos temas, no los voy a mirar todos, pero en escala intermedia, en las bases de esa convocatoria pública, pues entonces los espacios comunes deberían tener acceso desde el espacio público, las unidades deberían ser flexibles, habían unas áreas mínimas de unidad que era 42 metros, bueno, una cantidad de cosas que desde el inicio deberían reconocer e integrar en sus diseños, en sus propuestas, los equipos. Además, se logró, digamos, llegar a un acuerdo y es que no debería ser solo un constructor, sino una oficina de arquitectura con constructor. Y eso ya genera unas discusiones y unas relaciones muchísimo más interesantes en la propuesta. Y luego ya cuando nos entregaron los proyectos que ganaron, entonces, por ejemplo, habían temas de primer piso. Ustedes ofrecieron locales, ustedes ofrecieron vivienda productiva en primer piso, unas fachadas con unas condiciones, unas zonas comunes, unas circulaciones, una vivienda muy flexible. Entonces, este ya es de la promesa de valor
en concurso. Y entonces pasó esto, ¿no? Aquí se ve toda la historia, empezamos con ellos en el 2022, en este momento estamos ya cerrando la evaluación luego de tener licencia de construcción, ¿no? Y aquí hay algo interesantísimo y es ver la evolución de la evaluación, ¿no? Entonces aquí llegamos con unas discusiones buenísimas después de un año, se lanzó el concurso, se juzgó muy rápido con un documento construido entre Renovo y Uniandes y evaluamos el concurso. Entonces el concurso, pues en la metodología genérica tenía 71, igual estaban muy bien. Y aquí arrancaban con toda la calidad desde la metodología ampliada, desde la promesa de valor, es decir, eran concursos muy buenos, como les decía, unas fachadas muy buenas para vivienda social, unos primeros pisos, unos espacios colectivos. Entonces dijimos, mire, si usted mantiene esta promesa de valor, buenísimo. La experiencia ya nos decía que iba a ser difícil. Aquí ya empezamos en 86. Este puntaje no lo teníamos en ningún otro proyecto. Y apenas se fue el constructor a hacer sus ajustes, miren lo que pasó, 65 y 59. Entonces, de 86 a 62. Fue grave, pero no tanto como en Porto 13. Si se acuerdan, aquí estamos en 55. Y ya sabíamos, entonces teníamos toda una estrategia de escenarios de mejora. Escenarios de mejora. ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Aquí en realidad no solo era uno, tuvimos como unas 3 o 4 reuniones con escenarios de mejora para lograr subir de 72 a 62 a 74. Y ya este número pues por la complejidad, las condiciones mismas del proyecto, del licenciamiento y demás, pues a nosotros nos dejó muy, muy satisfechos, muy contentos, porque si se dan cuenta de 100 bajamos 59, pero subimos a 78 en la ampliada, en lo que ellos prometieron en el concurso que era muy bueno, pues se logró un buen porcentaje de cumplimiento, muy alto. Y en la genérica, pues la verdad es que se logró mantener 70, que es un número muy bueno además para hacer vivienda de interés social con las condiciones que estaban ahí. Entonces aquí es donde se demuestra la importancia de la gestión y el acompañamiento en la planeación, en el diseño, seguramente en la construcción es un acompañamiento y entender qué ha pasado porque hay decisiones que se toman, pero sí en la ocupación es ir y ver si todas estas apuestas realmente tienen el impacto que tienen y cómo lo percibe los residentes, ¿no? Y en síntesis, pues les muestro el modelo de gestión y el ciclo de vida, cómo impacta con algunos ejemplos de evaluación, ¿no? Entonces, el primer caso, el caso de la gestión tradicional, donde la planeación, el diseño y la construcción la lideran, la controlan y toman todas las decisiones, un constructor, con base en sus aspiraciones, que no está mal. Finalmente tienen que, pues, que generar un negocio, porque pues nadie trabaja no abren, no, sino pues, necesitan, pero como es el único, pues no tiene cómo equilibrar aspiraciones de nadie más. Los residentes llegan al final, o sea, nunca los tuvimos en cuenta. Nosotros, y ojalá la Academia en general estuviera más presente, pero estábamos evaluando por acá, o sea que tampoco teníamos impacto. Y por aquí hay un sector abajo público muy, digamos, lejano, que genera una norma urbana, a veces muy amplia, muy eh, de interpretación. Entonces, pues, finalmente este personaje tiene todo el control, ¿no? Desde la misma compra del predio. Y pues llegamos a estos proyectos. Este es un proyecto de las afueras de Bogotá, un municipio que se llama Soacha. Pues miren, el promedio general para este año histórico era 53, creo que esto era para el año pasado. Este es 43, o sea, estamos por debajo del promedio histórico, ¿no? Con unas condiciones complejas. Este se formó aquí, pues, el tema de la gráfica, pero pues este está bien abajo, que es el 39, y la unidad, dime, 30 de 100. Es bien dura la evaluación, y como les decía, pues no se puede hacer nada porque en su momento ya estaba jugado todo, ¿no? Cuando cambia el modelo de gestión, entonces empiezan a cambiar cosas. Por ejemplo, cuando ya el constructor se asocia con una caja de compensación, uno diría, buenísimo, el de Porto 13 les dije que tenía unas evaluaciones buenísimas, pero fíjense que en la línea, en el ciclo de vida, la caja entró ya muy tarde. Es decir, entró cuando todo estaba diseñado. Así que no pudo influir en las decisiones sobre cómo debería ser el proyecto. Me diría, buenísimo que esté la caja, sí, es muy bueno. La academia seguía evaluando, pero no tenía impacto porque seguíamos evaluando acá, ya cuando todo está jugado y los residentes llegan al final, pues las consecuencias las asumen y otra vez el sector público. Este es un proyecto que está muy similar, tiene unas condiciones, digamos, de acompañamiento social de la caja y unas condiciones también interesantes desde la gestión posterior ya al diseño,
pero el diseño sigue siendo igual. Es decir, las decisiones al final las tomó el constructor. Entonces, no solo es que lleguen los actores, sino cuándo llegan. Entonces, si llegan desde el inicio, este es el caso de Porto 13. Entonces, desde el inicio estuvo la caja de compensación, estuvo el constructor y estuvo la academia con un documento, que era la guía, ¿no? Es como lo que condensa todas las discusiones y los acuerdos, y entonces aquí ya con este documento son las bases para el diseño, la caja acompañó el constructor, ya al final nosotros evaluamos si queremos estar en todas las etapas, ¿no? Y hubo una oficina de arquitectura en la elaboración del anteproyecto previo a la construcción. Y este es el caso de Porto 13. Llegamos a 75 en la última evaluación que hicimos. Esta ya es una de las imágenes previas a construcción. Esto es del 2023 finales, tal vez, ya no me acuerdo muy bien. Pero pues lo que les decía, no se ganaron todas las condiciones al final. Una de esas es que por otros motivos de 13 pasó a 17 o 18 pisos. Sin embargo, bueno, el centro está muy bien. Este es un edificio de mixtura de usos, es decir, esto es de la Caja de Compensación, un centro de servicios para la comunidad, educación, formación, recreación, salud, en fin. Entonces es un edificio mixto, es un proyecto mixto y demás. Y aquí claramente se ve el impacto, pues, al final de que todos los actores estén desde el inicio, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es de una caja no en Bogotá, sino en Antioquia, Medellín, a las afueras de Medellín. Antioquia es el departamento, que además tiene otro modelo de gestión interno. La caja de compensación internamente construye las bases, tiene un equipo de diseño, supervisa la obra y además cuando ya tiene el diseño le dice a algún constructor, oiga, mire, quiero hacer esto. Usted me lo hace, ¿cuánto me cobra? ¿Cómo hacemos para llegar a eficiencias? Que usted gane, yo gane. Entonces el constructor no está desde el inicio. Otro modelo de gestión. Y bueno, los residentes es una deuda permanente porque los demoramos mucho. Es un proyecto en otra región del país, con otras condiciones, unos primeros pisos pues muy abiertos, una escala mucho menor a esos 17 pisos que vemos en Bogotá, con unas circulaciones, con unas condiciones de habitabilidad buenísimas, zonas libres, también de muy alta calidad. Aquí seguramente revisando ya las últimas versiones esto puede subir, pero está muy bien. ¿Sí? Entonces, según el esquema de gestión otra vez, impacta. Y podríamos llegar a otros proyectos según cómo armemos ¿no? Estas barras y dónde las ponemos y demás, dónde está el constructor. Este es el de, este es el de Renovo. Y este es sector público y academia, elaborando todo en planeación. Luego ya en diseño y en construcción entró el constructor y la oficina. Entonces no están desde el inicio, están acá donde hay unas bases y tienen que cumplirlas. Y eso permitió que esos proyectos que es vivienda social de unos presupuestos bien ajustados estuviera también en 74, 75, unos puntajes muy buenos. Y es una escala y unas condiciones también muy buenas, con unos primeros pisos que son muy activos, van a tener comercio, vivienda productiva, acceso directo desde el espacio público. Eso también nos dejó muy contentos, pero al final lo que queremos en estas experimentaciones es llegar a un esquema de esto, en donde todos están discutiendo, donde inclusive los residentes están desde el inicio, y eso en el mundo hay muchas experiencias, estoy seguro que ustedes han pasado por varios casos de estudio en donde han revisado uno de los proyectos que en general a nosotros nos gusta, a mí me apasiona, ojalá algún día lo pueda conocer, porque el modelo de gestión y cómo se construye y cómo se desarrolla, pues es buenísimo, que es esa vivienda cooperativa de hosteleros, no solo cocineros, sino hosteleros, todo el tema del turismo, restaurantes y demás en Toronto, que se construyó con base en una asociación de hostelería y entonces querían reemplazar y tenían un lote y entonces se asociaron con la alcaldía o con la municipalidad y entonces generaron todo un esquema de gestión donde los residentes y la comunidad estuvo desde el inicio, ¿no? Y entonces tiene productividad, la gente puede vivir ahí, puede trabajar, hay zona de formación, es decir, es un proyecto que garantiza esa sostenibilidad no solo ambiental, sino económica, social y hasta cultural. Entonces es un proyecto que a nosotros nos mueve muchísimo por el resultado, sí, pero más por el modelo de gestión. Aquí estamos, digamos, volviéndolo un ideal, no necesariamente es así, pero es a lo que le apuntamos, es lograr, digamos, transmitir el mensaje que la gestión detrás es importante y que
entre más actores hayan, mejor, ¿no? Y este es el resumen de todo esto, y es que al final una estrategia de acompañamiento necesita una metodología, sí, necesita unos criterios de cómo tomar las decisiones, es decir, cómo sentar a diferentes actores, sí, pero además necesitamos seguimiento permanente en todo el ciclo de vida. Eso al final y en este momento es lo que estamos denominando como una estrategia de acompañamiento integral, ¿no? Al proceso de planeación y diseño, por lo menos, ya construcción y ocupación se dan por hecho que pueden irse a medir a ver qué pasó, pero basados en, o más bien con el acompañamiento también de los escenarios de mejora, que es una estrategia que pues, nos ha dado muy buenos resultados. En eso estamos en este momento y pues tenemos otros proyectos que están ahí como armándose pues, para poder llevar esto y difundirlo y que ojalá los promotores entiendan que entre más actores sienten, los proyectos van a tener unas calidades mucho mayores y que además estos proyectos se vendieron rapidísimo. Es decir, tiene un beneficio adicional en la percepción de la gente, en la aceptación y entonces la comercialización también es mucho más rápida, mucho más alta. Bueno, eso es lo que les quería comentar. No sé si me alargué mucho y si tenemos tiempo de pronto Muchísimas gracias, para arquitecto. preguntas. La verdad, muy interesante, ¿no? O sea, entender que sí es muy importante en los proyectos de vivienda y sobre todo, pues, de esta escala, realmente intervenir, pues, de una manera sistémica, por así decirlo, Mm, contemplando, pues, los diferentes actores para poder, digamos, de una cierta manera cuidar, ¿no? Cuidar los resultados, cuidar cómo esos proyectos pues llegan a ser ciudad, cuidar cómo resuelven las necesidades, cuidar cómo pueden adaptarse, ¿no? A diferentes unidades de convivencia, ¿no? Ahora bien, usted nos ha mostrado como diferentes esquemas, por así decirlo, ¿no? Donde en función de donde ustedes intervenían, donde interviene la academia, pues al final cambian o digamos, hay un panorama de una cierta manera como mejor, ¿no? Respecto a otro. Yo tengo una duda, o más bien como una consideración, ¿no? Respecto a, de una cierta manera, a los proyectos que se mostraron, desde un punto de vista ya hablando un poco más, pues, de la plástica, de los conjuntos, de la escala, del conjunto, de la integración, ¿no? Entiendo que al final, ¿no? Incluso la matriz que se nos enseñó, ¿no? De criterios, aparte de tener criterios cuantitativos, pues tiene criterios cualitativos, ¿no? Si tiene ese espacio o no lo tiene, o ese espacio cumple o no cumple, ¿no? ujú, exacto. Pero lo que estaba viendo, o más bien la pregunta sería, es dónde se debería de intervenir, qué valores se deberían de cambiar o implementar para que estos conjuntos de interés social o de interés medio, digamos, se vean menos como cajas de zapatos y que realmente pues tengan una trascendencia incluso arquitectónica. ¿Por Ujú, qué? Porque al final, si notándolos, digo, hablando desde un punto de vista volumétrico, ¿no? Se nota sí, mucho cómo posiblemente hay toda una resolución de determinados temas, pero por ejemplo hay una relación con la ciudad que a veces el indicador allí decía que era muy alta, ¿no? Pero eran edificios como mucho más masivos respecto a lo que había en el entorno, ¿no? en el entorno, sí. Entonces, me gustaría preguntarle dónde, o sea, en qué parte de este proceso se debería, según su experiencia, intervenir para que realmente la propuesta arquitectónica no es que realmente aporte, ¿no? Aporte a la escala, aporte al diseño, ¿no? Y ya salgamos, ¿no? De esta cuestión de estas cajas de zapatos gigantescas o más o menos grandes, ¿no? Que son al final, por así decirlo, un poco muy duras, ¿no? Respecto al contexto. Sí, no, totalmente de acuerdo. El tema, digamos, de la vivienda, y otra vez ahí estamos muy similares, México, Colombia y otros países, pues cuando un solo actor toma las decisiones, los temas volumétricos de fachada y demás se simplifican en función de la eficiencia y la eficiencia está pensada es eficiencia en obra, eficiencia en recursos, en tiempos, en procesos repetitivos, en materiales que se usen una sola vez, o sea, un solo material ojalá que se use para todo, es decir, voy a decir algo irónico, pero un constructor sería feliz haciendo hasta los sanitarios en concreto. ¿Sí? Porque es un solo material y hace todo y ya, pues no
no pasa nada. En la medida en que esas discusiones se empiezan a abrir, estoy buscando una imagen de esos proyectos con Renovo porque precisamente nos pasó ahí. Y es que eh, una de las condiciones, digamos, del concurso en la forma de evaluar era una imagen del proyecto. Es decir, sí se quería desde la convocatoria que esos proyectos en lo posible no fueran proyectos típicos de vivienda de interés social, sino que tuvieran en su manejo de fachada una imagen diferente. Aquí la tengo, ya la encontré. Yo les voy a compartir esta imagen de mi pantalla. Este es uno de los tres proyectos que salieron en esa convocatoria. ¿Falta mucho? Sí, seguramente, pero si miramos esta fachada respecto a las otras, ¿sí? No sé si la están viendo, sí, yo creo que sí. Aquí ya hay un manejo diferente, hay un manejo inclusive volumétrico en alguna medida diferente en la cubierta, muchas discusiones que perdimos, por ejemplo, esta culata fue una cosa que no logramos, ¿no? O sea, ya perdida y pues bueno, hay batallas que se ganan, otras que se pierden, pero por lo menos esta desde el concurso fue una promesa de dolor y es vamos a hacer una fachada en lo posible y teniendo en cuenta diferentes materiales, técnicas y demás que se salga de esa caja de bocadillos con una sola fachada, una sola ventana, porque claro, la eficiencia es mando a hacer 500 ventanas y entonces por volumen me salen más baratas. No, espere, usted me prometió en concurso que aquí había una más grande, había unas más largas, y habían unas composiciones, unos ritmos. No, no es tan expresiva como la del concurso, pero se logró recuperar gran parte. Eh, Viene asociado a la gestión, sería mi respuesta. Si logramos que desde el inicio, porque al final tampoco es que hayan perdido y no quiere decir que se volvió inviable económica el proyecto, no, mentira. Pero como no hay nadie haciendo el llamado diferente al que toma la decisión, pues ese tema nunca va a salir. Cuando sale, empiezan a pasar cosas como esta y de acuerdo, yo estoy convencido que en un proceso de gestión desde el inicio puede llegar a ser una fachada mucho más interesante con unas volumetrías, unos primeros pisos y unas zonas comunes mucho más vías. Eso para un proyecto de vivienda de interés social, el primer piso digamos, este zócalo y demás, es una ganancia impresionante. Y esperamos que sea muy activo esto. Esto es vivienda productiva, además, no son solo locales, sino vivienda productiva. Y el otro frente también tiene una actividad y aquí un edificio colectivo. Yo creo que sí se puede, pero tiene que empezar a discutirse desde el inicio. Si solo un actor toma la decisión, ya de entrada perdimos. Y va a repetir, pues es más fácil un solo ladrillo, una sola ventana, un solo material estructural, y se repite hasta el cansancio, ¿no? Exacto. Abro aquí la sesión de preguntas. Si ustedes quieren preguntar algo, porque el tema que se presentó es un tema muy poco tocado, ¿no? Dentro de las universidades. ¿Qué Mm. opinan? Perdón, creo que es bastante interesante, ¿no? El enfoque desde acá, desde esta parte que muy poco se ve, ¿no? O sea, siempre se concentra uno en temas de diseño, temas de llamados de alguna forma arquitectónicos y dejamos toda esta parte fuera, ¿no? Creo que esta metodología eh, lo que hace es, al principio pensé que era como sumamente constreñir, ¿no? El tema del proyecto Creatividad. arquitectónico. Mm. Eh, pero ya que lo va explicando, creo que es una forma de cómo puede mejorar el resultado incluso de un inicio de un proyecto de diseño y cómo llegar a un buen término, ¿no? Y obviamente con la evaluación al final, pues se cierra el círculo, ¿no? Creo que es algo bastante interesante. La realidad es que no conocía esta parte más sistémica, ¿no? De cómo enfocar y cómo llegar a un buen término, un proyecto de vivienda de cierta escala. Muchas gracias. No, con gusto. Solo me abre un pequeño comentario, y es que, pues, el negocio desde la construcción, arquitectura de la vivienda es un negocio muy restringido en términos de presupuesto, ¿no? Es decir, no hay mucha oportunidad a diferencia de un equipamiento que tiene unos presupuestos, además, a veces un poquito exagerados.
y unos manejos ahí medio raros, pero la vivienda y además al ser de privados la gran mayoría, pues es muy difícil argumentar que se pueden hacer otras cosas. Si desde el inicio uno discute y demuestra que hay condiciones del diseño que no cuestan más, sí o sí las tiene que adoptar el constructor. Y eso nos ha pasado. Por ejemplo, hay cosas que el constructor o decisiones que toma en función, entre comillas, del mercado o de ventas. Dejar los comunales aislados y distanciados de las vías principales. Y eso genera unos problemas durísimos. Además, se pierden oportunidades. Entonces, uno de esos temas que no cuesta, pero que desde el diseño sí aporta mucho es deje los colectivos paramentados contra la vía. Eso no le cuesta, eso es solo diseño. Déjelo con acceso independiente, déjelo con opción inclusive flexible por dentro que lo pueda subdividir. Y hay casos en donde copropiedades arriendan parcialmente eso porque pues quieren tener un ingreso adicional, ¿no? Y da otras posibilidades. Entonces, desde el inicio, inclusive esas discusiones son interesantes para que en criterios de diseño se puedan tener otras alternativas. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo Eh, estás? mm, en todo tu bagaje y en tu experiencia que llevas, ¿qué es lo que más carece en los proyectos que has evaluado? ¿En qué les cuesta más trabajo a los arquitectos tomar en cuenta para Ujú. que tenga el 100% en estas tres gráficas? Y Sí. la segunda, ¿cuál es el factor más importante o cuál consideras que es más importante? ¿Ciudad, escala intermedia o unidad? Porque viendo los ejemplos que mostrabas, uno muy interesante que se me hizo eran dos torres gigantescas que en ciudad Ujú. estaba al 100% y Ujú. en escala intermedia estaba en un nivel muy bajo. Sí, sí, sí. Pues mira, yo en ese momento que ya hemos ido avanzando y con todo el tema estadístico y visitando proyectos y demás, hablando con residentes, el gran potencial y la gran debilidad es la escala intermedia. Es decir, la vivienda se asocia sí o sí con el espacio más privado, ¿no? Y inclusive los arquitectos, los promotores y demás descuidan, a veces adrede, todo lo que es colectivo. Entonces, desde las circulaciones, la forma en que nos encontramos y construimos comunidad, la forma en que accedemos, la forma en que desde lo técnico no hay aislamiento acústico, y entonces desde la forma en que generamos conflictos entre vecinos, ¿no? No se conocen y además se odian entre vecinos. Y desconocer que no hay un proyecto tipo para cualquier tipo de residente, sino que deberíamos conocer quiénes van a vivir previamente, porque en muchos casos, hay un tema que a mí me marcó mucho en una investigación que hicimos y es en un proyecto muy distante de Bogotá, madres cabeza de hogar que no podían salir del proyecto porque no tenían con quién dejar a sus hijos y no habían jardines. Y habían muchas madres que sabían coser, entonces que les tocó hacer, pues, aprovechar sus conocimientos y montar en sus apartamentos pequeños emprendimientos, pero entonces les volvió un problema porque entonces la vivienda no se permitía, la copropiedad no lo permitía y había unos salones comunales que usaban una vez al mes y entonces, ¿por qué no permitían ahí desarrollar esos emprendimientos? Y además, ¿por qué no permitían que un salón de esos se volviera un pequeño jardín infantil operado por ellas mismas y porque no tenían una cocina comunal, ¿no? Entonces, ahí se da uno cuenta que todo eso colectivo es un soporte fundamental y hay una oportunidad para que esa colectividad realmente sea sostenible. Otra vez, la clave es que la colectividad sea sostenible, no solo ambiental, sino para nosotros ahorita los dos temas es económico y social. ¿Sí? Si eso se da, lo ambiental también se da, pero si esos dos no se dan, lo ambiental no hay forma. Y ahí es donde está la posibilidad desde la arquitectura. Pensemos no pues, en amenities, ¿no? Entonces, la piscina para el conjunto, este tema aspiracional desde el mercadeo que nosotros lo peleamos muchísimo, hagámosle un sauna, un jacuzzi, un gimnasio y no sé qué. A la final, todo eso son cargas económicas para esa comunidad que no le aportan. Pero si se entiende la productividad y cómo puede apoyar sus formas de acceso a pues, dar recursos, pues los proyectos serían muy diferentes. Por eso ese de Toronto a nosotros nos gusta tanto. A mí me encanta ese proyecto, porque usted va a vivir aquí, pero va a trabajar aquí, va a aprender aquí, va a cosechar porque tienen huertas, todo está ahí, ¿no? Y es un proyecto que no tiene gimnasio, no tiene
saunas y todas estas vainas que al final solo es una estrategia de ventas, pero el constructor vende y se va. Y entonces la comunidad es la que queda con todas estas condiciones, que muchas veces no son las mejores, ¿no? Gracias. Con gusto. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo hacer una pregunta, arquitecto? Sí, claro. Buenas noches, gracias por la plática. Yo quería hacer dos preguntas. Una es, ¿cuántas personas trabajan en el observatorio? Pregunta dos, ¿cómo funcionaría el observatorio dentro? O sea, yo sé que son una universidad, son como una Ujú, consultora, pero ujú. ¿cómo funcionaría este observatorio dentro del gobierno antes de dar un uso de suelo, antes de planificar? O sea, estas serían básicamente mis dos Uf, preguntas. ok. No, en realidad el observatorio tiene un equipo, tiene un equipo base, que es un asistente y yo, ¿sí? Pero dependiendo de los proyectos, dependiendo, por ejemplo, nosotros asumimos también tesis de maestría y entonces cuando hay tesistas, pues si no alcanzamos o no alcanzo yo, pues entonces llamamos a otros profesores. Ya en consultorías sí armamos equipos, entonces vamos llamando o más asistentes o profesores con ciertas especialidades o con cierta experiencia. Entonces, digamos que el equipo va creciendo, ¿no? Esta iniciativa también tiene una historia en su generación que es con una arquitecta que de pronto la escucharán y demás, que se llama Clemencia Escayón. Entonces, ella es un personaje que no es profesora de planta, pero está muy asociada y su tema siempre ha sido la vivienda y el observatorio. Y es un grupo dinámico. Entonces, podríamos decir que somos dos profesores y un asistente de base y un equipo dinámico. La segunda, y bueno, y sí, vivimos de consultoría para garantizar, por ejemplo, administrar la base de datos es un recurso importante, ¿no? Y otras cosas ahí de sostenimiento. Pero la segunda pregunta, yo creo que cada actor tiene su rol, ¿sí? Por ejemplo, tratar de hacer un observatorio como este en lo público es imposible. Y es imposible por los tiempos. Las administraciones van cambiando, se van rotando y hay una, digamos, oportunidad o una característica de la academia y es que los tiempos sí se mantienen. Es decir, yo llevo 11 años en la dirección y he visto pasar en Bogotá 4 administraciones y he visto pasar locales, ¿no? Y a nivel nacional 3 administraciones o 3 presidencias, ¿no? Y lo que sí puede hacer, o un diferenciador, esa es la palabra que está buscando, lo que sí puede hacer la academia es el seguimiento a todo esto. Una administración no lo va a poder hacer. Está del ritmo de todo lo que tiene que hacer, actividades y demás, que no lo puede hacer. Y no debería hacerlo porque es que además sería evaluarse a sí mismo. Ustedes imagínense, no sé, un gobierno de la ciudad que ustedes están o el nacional evaluándose a sí mismo, pues no va a ser para nada objetivo. Entonces, esa visión por fuera y además desde la academia es fundamental para que sea objetiva y que haya lectura en el tiempo y haya memoria también en el tiempo. Entonces nosotros, por ejemplo, no evaluamos si tiene o no licencia de construcción, porque eso ya es parte de los mínimos que deben cumplir. Es decir, si no tiene licencia y nosotros no pretendemos ir a verificar si hay licencia o no. Nosotros verificamos aquellas cosas que definitivamente no están en la norma, no están en los diferentes espacios de toma de decisiones. Los servicios públicos, no, pues ya sí o sí tiene que tener, porque es un proyecto formal. Claro, hay otro escenario que no hemos podido entrar como quisiéramos, que son los otros procesos de producción de vivienda, que son los informales, entre comillas, ¿no? Porque hay muchos de esos que tienen que ver con un loteo que no es legal y que entonces no llegan a las redes y entonces eso tiene una complejidad aún mayor que esta. Pero pues tampoco nosotros como academia podemos ir y forzar o decir necesitamos que llegue aquí infraestructura. No. Sin embargo, sí podemos hacer seguimiento, evaluación, sacar banderas y decir, ojo con esto, mire que usted está diciendo esto, pero no es tan así, o mire las oportunidades que está perdiendo. Entonces, como academia, que eso en general en Colombia y en Latinoamérica también pasa y somos muy ausentes de ese mundo real, no solo desde el diseño,
y la pertinencia del diseño, sino desde la gestión y la toma de decisiones. Y los arquitectos, cada vez, por lo menos en Colombia, hemos perdido más espacio. Antes teníamos mucho más espacio como actor en toma de decisiones. Cada vez menos presencia, e inclusive los diseños ya cada vez son más repetitivos. Entonces también hemos perdido espacios ahí. Y creo que desde la academia es una oportunidad para retomar esos roles, potenciarlos y entender que hay arquitectos que de pronto no se dedican a diseño, pero tienen una gran oportunidad de dedicarse a la gestión y garantizar que quien diseña puede hacerlo bien, ¿no? Nada más frustrante que un buen diseñador que al final le dicen, no, qué pena, eso no, así, así, no, 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 diseña así y termina haciendo no lo que él quiere proponer, sino lo que le condicionan proponer. Ahí es un rol como bien diferenciador de la academia, ¿no? Gracias. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias. Fue una conferencia bastante interesante. Considero que el tema de gestión y evaluación de los proyectos es una de las partes más importantes dentro del quehacer arquitectónico y hay que seguirlo hablando. En mi caso, tengo una duda en la parte, digamos, justo más de la discusión entre los actores. Comenta que es muy importante esta como continua conversación y reevaluación del proyecto entre todas las partes involucradas, ¿no? De hecho, se vio en un par de tablas cómo los proyectos con mayor calidad son en los que estos actores tienen la oportunidad de discutir desde la planeación. Ujú. Y entonces mi pregunta sería que, ¿qué parte, o sea, dentro de este proceso, desde la planeación hasta la ocupación, dentro de las discusiones es la más compleja de resolver, ¿no? Porque muchas veces la academia propone una cosa, pero la constructora por cuestiones monetarias no quiere, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces, ¿cuál parte de la discusión es generalmente la más compleja de pasar o de llegar a un acuerdo en el que se beneficie no únicamente el que construye, sino el que planea y los que van a vivir ahí? Muchas gracias. Pues mira, esa pregunta es como la clave de la gestión, por lo menos desde lo metodológico en función de cómo sentar a los actores. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando hicimos Porto 13, el primer reto fue sentar a los actores, es decir, convencer a Ingeurbe, que es la constructora, y a la Caja de Compensación, sentémonos y discutimos sobre el proyecto de vivienda, cómo queremos que sea. Y hay varias razones por las que es difícil. La primera es que la inercia o la resistencia al cambio es durísima. Entonces, si es una constructora que además tiene 20 años de experiencia, tiene ya sus procesos establecidos, ya sabe cómo gana plata, ya sabe que si repite esto aquí y allá y dice esto, lo venden. En Colombia, por lo menos, yo no conozco el primer proyecto que haya fracasado, es decir, todo se vende. Y entonces que la academia, que además tiene la fama de ser por allá aislada, con unas discusiones medio esotéricas, ¿no? Y que pues el mundo real como que no le interesa, y uno los entiende, ¿no? Entonces la constructora como que lo mira a uno y le dice, ¿usted qué me va a decir? O sea, ¿usted qué me va a poder decir a mí que voy a poder hacer mejor y demás? Entonces hay un primer reto y es, la academia es el único actor que puede convocar, ni siquiera el público, ni siquiera. La academia realmente por su distancia a lo político, por su distancia al negocio y demás, es quien debería convocar, es el que está llamado a convocar y eso necesita una metodología detrás. Segundo, necesita una cercanía y necesita un conocimiento de la realidad. Es decir, desde las discusiones teóricas, desde las discusiones, por ejemplo, de las tendencias y demás, solo que son desde el diseño o desde la teoría pura y cruda, ¿no? Del análisis teórico y demás, pues no vamos a lograr argumentar. Entonces, digamos que el respaldo nuestro como observatorio es que yo en estos 10 11 años puedo decirte que he asistido a 600 reuniones y he revisado 600 evaluaciones porque no hay ninguna evaluación que se vaya sin que yo la revise y no hay ninguna evaluación que se presente sin que yo esté. Así que si un constructor me dice, sí, yo he construido 20 proyectos, ¿usted qué ha hecho? Yo no, qué pena, yo he evaluado 600 y me los conozco todos y me los conozco al detalle porque además reviso los indicadores. Entonces, eso te da autoridad para poder sentarte a hablar con un externo.
Y eso creo que sí es algo que le falta mucho a la academia, sobre todo en estas profesiones que tienen un impacto tan directo en lo construido, ¿no? En el ambiente, en el ecosistema construido, y es que tenemos que conectarnos más con la realidad. Y en la medida en que nos conectamos, podemos llegar a decirle lo que les decía, no, es que usted lo que me dice, eso es carísimo, eso no se puede hacer, o sea, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero como ya tenemos identificado que sí vale más y que no, entonces hacemos escenarios de mejora, entonces le decimos, bueno, mueva aquí este salón comunal, mueva aquí este colectivo. ¿Eso le cuesta? No, 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 no le cuesta. Ábrale unas puertas acá. ¿Eso le cuesta? No, pero es que de pronto no lo voy a vender tranquilo. Nosotros le ayudamos a vender. Porque además con el respaldo de una universidad, del observatorio que ya tiene trayectoria, fijo, lo va a vender más rápido y lo explicamos porque es bueno. Puede hacer esta vivienda con este baño múltiple. El baño múltiple es una discusión acá que tenemos y lo hemos logrado en varios proyectos ya. ¿Por qué no separa sanitario y lavamanos y deja ducha aparte, todo cerradito y verá que, no, pero eso no se vende? No, mire que si lo ofrecemos y nosotros lo explicamos, sí. Ah, bueno, ¿sí le costó más? No. Y hay una que sí nos discutieron muchísimo y que después la terminaron copiando muchos constructores en diferentes desarrollos inmobiliarios, es separar, no sé cómo funciona muy bien en México, pero aquí en Colombia tenían una maña y es unir digamos, el espacio de ropas de lavado con la cocina. Y cuando íbamos a hablar con los residentes, sobre todo las madres, ¿no? Las esposas, pues hablaban muy mal de eso. Entonces decían, no, yo odio esto porque es que mi ropa cuando voy al trabajo me queda oliendo a grasa y esto no ventila y esto, no, esto me tiene aburridísima. Y entonces, claro, peleaban con el esposo, con los hijos de mal genio. O sea, era una cadena de eventos desafortunados. Y discutimos 6 meses con presupuestos, con diseños, todo. Les hicimos nosotros desde la academia escenarios. Y al final ellos dijeron, bueno, vamos a analizarlo. Y fueron y analizaron y resultó que era más barato separarlos que unirlos. Y nos dijeron, oigan, no, sí. Y empezaron a hacer todos sus proyectos así. Y entonces la competencia, que en eso sí es muy buena, dijo, uy, miren, estos se están vendiendo más con eso. Y entonces todos adoptaron separación, que fue buenísimo, de cuarto de ropas y cocina. Y entonces es muy raro ahorita, por lo menos en los formales, que en proyectos o en apartamentos grandes eso esté junto. Y eso es como uno de nuestros grandes logros que se demostró y dijo, mire, no, hay decisiones que no cuestan. Pero si no hay alguien que esté demostrándolo, piloteando cosas, generando escenarios, ¿sí? Discutiéndolo, pues nadie se va a poner a hablar de eso y lo fácil es como lo hacemos, funciona. No lo compran, nadie nos dice nada, todo se vende, no pasa nada. Tiene que haber por eso un actor ahí como diciendo, piloteemos, hagamos otra cosa, busquemos otra alternativa, otras alternativas. Y la verdad, el único que tiene esa capacidad, porque tiene estudiantes de pregrado, de posgrado, de doctorado, en fin, pues es la academia. Y ahí es donde deberíamos hacer un puente para que nos vinculemos a la realidad, no para hacer lo que hace el constructor, sino para darle más alternativas y ser muy críticos. Arquitecto, muchísimas gracias. Creo que esta última reflexión, digamos, un poco es la clave, ¿no? Es decir, por un lado, el mundo de la academia, ¿no? Que es como este tercero, por así decirlo, que desde su posición, ¿no? Tiene como la posibilidad de poder valorar, de poder convocar, pero por otro lado, tiene también esta responsabilidad, ¿no? De entender el valor social del trabajo que hacemos, ¿no? Y por lo tanto, Fundamental. realmente trabajar en la realidad no para contaminarnos, por así decirlo, Ujú. sino más bien para realmente tener, ¿no? Esta visión, ¿no? Estas propuestas, este aportar, ¿no? En la medida de lo posible para poder mejorar, ¿no? Estos desarrollos, estos proyectos y mejorar de reflejo, pues, la vida, pues, de las personas, ¿no? Y creo que Totalmente. eso es un poco el resumen, por así decirlo, de la importancia o de uno de los puntos más importantes que se deberían de tocar, ¿no? Dentro de la carrera de arquitectura, ¿no? Como el arquitecto, como un trabajador social en ese sentido, más que como Exacto. un artista que Ujú. propone caprichos, ¿no? Sobre todo en vivienda. De pronto en Eh, nosotros, ahí va a Es haber. otra cosa. Exacto. Arquitecto, muchísimas gracias por su participación. No, a ustedes por la invitación, muy chévere, y pues bueno, espero que sigamos. Esperemos tener su artículo para el próximo libro de vivienda, porque es Bueno, un tema muy bueno. bueno, voy a